nos encontramos en la empresa B Equipos S.A., que se encarga de la comercialización de equipos topográficos y maquinaria pesada, además de que cuenta con uno de los laboratorios más especializados del país. Nos encontramos con el ingeniero Fede Hernández, que nos va a contar sobre el mundo de la topografía. Entonces, ¿cuál es la función del laboratorio de topografía en Equipos S.A.? La función de este laboratorio de topografía es asegurarle a nuestros clientes que sus equipos salen correctamente ajustados. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos miran lo que deben medir según las especificaciones que dan los fabricantes y según unos patrones que nosotros tenemos de trazabilidad. Comparamos las mediciones de los equipos de los equipos que trae nuestro cliente contra unos patrones que nosotros hemos traído de la fábrica, de tal manera que aseguramos que la distancia que deben medir sea la correcta y que angularmente los equipos midan correctamente. Eso es básicamente lo que hacemos. ¿Para qué se usan los equipos de topografía? Los equipos de topografía se utilizan para todo tipo de obra civil que se haga o reconstrucción. ¿Qué se hace normalmente? Normalmente se hace primero simplemente va y se mira el terreno o se mide el terreno a ver qué topografía tiene, de qué forma es, qué ondulaciones tiene, qué diferencias de nivel hay. Y luego, generalmente sobre eso lo que hacen es hacer un diseño. Luego con el mismo equipo de topografía se coge ese diseño y se hace la construcción. Lo que se hace es lo que se denomina un replanteo, o sea, se va midiendo hasta obtener pues lo que se ha diseñado. ¿Cuál ha sido la evolución de los equipos? Pues los equipos, en un principio, digamos, hablemos 50 años atrás. 50 años atrás los equipos eran todos optomecánicos. ¿Qué quería decir esto? Que solamente eran lentes, básicamente. Una parte óptica que permitía medir unos ángulos, pero todo se hacía muy análogamente. ¿Sí? No había ningún tipo, nada que automatizar, no había forma de medir nada, no había, solo lo único que se podía era leer directamente sobre unos discos los valores angulares. Obviamente después, a medida que fue evolucionando la tecnología, empezaron a aparecer pues, las primeras aplicaciones de la electrónica, y una de las primeras aplicaciones de la electrónica en este campo fue la invención del distanciómetro electrónico. Ese distanciómetro electrónico lo que hizo básicamente fue ya hacer posible que se pudieran medir distancias. ¿Por qué? Porque antes la forma de medir una distancia era a través de una cinta métrica o de una cadena, o se hacía por taquimetría, pero las precisiones eran muy bajas. La taquimetría es simplemente un cálculo de óptico, una relación óptica entre lo que uno ve sobre una regla, sobre una mira, y la distancia. Siempre generalmente los equipos tienen una relación de 1 a 100. Entonces si uno veía entre dos hilos que tienen los equipos se veían 1 metro, entonces significaba que estaba uno más o menos a 1 metro de distancia, pero pues eso tenía un error de más o menos unos 10 centímetros de precisión. Mientras que ya con un distanciómetro electrónico se habla ya de precisiones al centímetro. Obviamente después de que se inventaron los distanciómetros, después apareció el teodolito electrónico. Obviamente antes de aparecer el teodolito electrónico, los distanciómetros se combinaron ya con con esos teodolitos optomecánicos, y a eso se le denominaron semiestaciones. Cuando se inventó el teodolito electrónico, entonces se integró tanto el teodolito con el distanciómetro y se creó un solo equipo, que es ya la estación total, que es como este equipo que podemos ver acá. Obviamente a medida que fueron evolucionando los equipos, le fueron integrando memorias, programas para que puedan calcular coordenadas ya directamente, porque mucho del trabajo arduo precisamente que tenía la topografía antes era que se requería tener todos estos cálculos que había que hacer. ¿Por qué? Porque resulta que para hacer un plano, generalmente un plano se requiere trabajar con coordenadas cartesianas, ¿sí? Tener un origen y trabajar unas coordenadas X, Y.
Pero estos equipos no miden, su principio de funcionamiento no es medir coordenadas. Ellos originalmente, cualquier equipo optomecánico, lo que hacen es medir simplemente un ángulo horizontal y un ángulo vertical. Y si usted mide una distancia con otro método, ya sea por distanciómetro o sea por cinta, se requiere coger esos tipos de coordenadas que se denominan polares, que yo creo que las habrán visto en el grado décimo, y convertirlas a coordenadas rectangulares, de tal forma que se pueda hacer una gráfica de un plano. Estos equipos ya hacen la conversión directamente, ellos ya internamente lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen un computadorcito ya integrado que se encarga de todas esas funciones. Entonces ya prácticamente ha reducido ese volumen de trabajo que tenía que hacer antes el topógrafo, que era dedicarse a no solamente ir a hacer las mediciones, sino dedicarse a calcular. Ya el equipo lo hace directamente. El equipo hace los cálculos. Después de estos equipos, obviamente, y posteriormente aparecieron ya los primeros GPS, que son mediciones satelitales que se hacen a través de unos satélites que están en el espacio que transmiten las señales y se hace una triangulación. Son mucho más precisos, pero tienen una aplicación un poco diferente, porque son equipos normalmente se utilizan para grandes distancias, aunque actualmente hay unos equipos también de estos que miden en tiempo real, utilizan un radio para comunicarse entre los dos y permiten hacer básicamente lo que hace uno con este equipo lo mismo. ¿Cuáles son? Este es, por ejemplo, un equipo GPS de doble frecuencia que tenemos aquí precisamente para demostración y para venta. ¿Cuáles son los equipos más utilizados en la topografía? Pues los equipos que más se utilizan son las estaciones totales, que son como esta, y obviamente los niveles que se utilizan para tomar las diferencias de nivel o de cota entre un punto y otro. Generalmente, por ejemplo, cuando se hacen construcciones de acueductos, se requiere que las pendientes sean muy precisas, porque generalmente, digamos, en algunas partes los municipios son muy planos, entonces, pero hay que dejarle una pendiente, así sea muy suavecita, para que el agua pueda correr. Entonces, si no se hace con un equipo de precisión, pues sencillamente el acueducto no va a funcionar, el agua no va a correr, los alcantarillados no van a funcionar tampoco, se van a presentar los problemas de inundaciones. Gracias, Freddy. No, para servir.